Muy buenas tardes. Mi nombre es Jaime Rojas y a nombre de los socios y el personal de nuestra querida firma SCAT, les damos la bienvenida y agradecemos el tiempo para compartir con nosotros un espacio para poder platicar de este tema que por su propio concepto está siendo controversial y es la compensación universal. Empezaremos por decir que la exposición de motivos que se presentó contiene un enfoque por demás erróneo, porque desde nuestro punto de vista el legislador está confundiendo lo que es una entrada de efectivo respecto de lo que es un ingreso, al considerar que al eliminar la compensación universal van a mejorar los ingresos tributarios, cosa que nos parece completamente desarticulada, porque el que se restrinja la realización de una compensación lo único que va a provocar es que el fisco se quede con una cuenta por pagar para aquellos con aquellos contribuyentes que tengan saldos a favor, mientras que estarán haciendo los enteros correspondientes de los impuestos que tienen a cargo. Pero no es lo más importante en este momento. Me parece que lo que nos ocupa es la evaluación de los impactos que puede provocar este cambio por demás negativo para la mayoría de los contribuyentes. Y para eso, si me lo permiten, les diré que trataremos de platicar de este tema durante una hora aproximadamente. Estamos usando un sistema altamente tecnológico y por lo mismo, aunque ustedes no lo crean, podríamos llegar a tener una interacción de uno a uno, puesto que en sus computadoras o teléfonos tienen la opción de audio y video. Sin embargo, por el número tan nutrido de participantes, que por cierto agradecemos, les pediríamos de favor que pongan en modo silencio el audio por un lado y desactiven el video. Por supuesto que en la opción de chat tendrán la oportunidad de realizarnos algunas preguntas y mismas que trataremos de contestar al final de la sesión. Dicho eso, me permitiría presentarles a nuestras expositoras. Por un lado, Viviana Belauzarán, quien es uno de nuestros socios del área de consultoría fiscal, y por el otro, Julia Castillo, quien es nuestro socio de litigio fiscal. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a Julia para que empecemos a platicar sobre el contexto y marco jurídico de la compensación universal. De acuerdo, Jaime, muchas gracias. Buenas tardes, agradezco también que nos acompañen. Vamos a platicar del marco jurídico, algunas cosas de la resolución miscelánea que cobran mucha relevancia en este nuevo esquema y regulación jurídica y finalmente el medio de defensa, qué posibilidades reales vemos. En ese sentido, solamente hacer un breve repaso del marco jurídico. Sé que todos estamos en contexto, pero siempre vale la pena para que todos estemos claros en las normas de las que partimos, ¿no? Sabemos que hasta diciembre del 2018 existía el artículo 23 con esta compensación universal que tenía varios años y que significa la posibilidad de compensar una cantidad a favor contra impuestos a cargo de cualquier tipo. No tendría que ser del mismo impuesto y podría ser por impuesto propio o por retención. Y a partir de 2019 se incorpora a la Ley de Ingresos una limitante a través de este artículo 25, donde a partir de ahora conviven o coexisten estas dos disposiciones. El 23 del Código que no se elimina, que no se reforma, que subsistan sus términos, y por otra parte la Ley de Ingresos con esta adición. Y vale la pena recordar que en la Ley de Ingresos lo que dice es que es en sustitución del Código Fiscal y en sustitución del artículo 6, primer y segundo párrafos de la Ley del IVA. Es decir, en sustitución de la compensación universal que preveía el Código y en sustitución del acreditamiento en los términos que lo prevé la Ley del IVA. Es importante también tener en mente desde este momento que tenemos una ausencia de disposición transitoria en la Ley de Ingresos y eso va a ser muy relevante a lo largo de lo que vamos a platicar y ustedes van a saber por qué. Adelanto solamente que los saldos, o bueno, lo que existía hasta 2018 y a partir de 2019, es una buena pregunta que vamos a estar poniendo algunos planteamientos interesantes en la mesa.
Y finalmente, la expectativa hacia 2020 y siguientes. En este marco jurídico es importante recordar que, pues, al ser la ley de ingresos por su naturaleza una ley de vigencia anual, nosotros pensamos que es altamente probable que en los siguientes ejercicios durante este sexenio se retome esta disposición en los mismos términos en las subsecuentes leyes de ingresos. Por eso en este marco jurídico también mencionamos esa expectativa en las leyes de ingresos de la Federación para 2020 y siguientes. En este sentido, pues vale la pena también destacar de cara a la resolución miscelánea fiscal, igualmente lo que todos sabemos, una breve mención. Como sabemos, el 7 de enero de 2019, una vez que entró en vigor esta modificación, se publicó en la página del SAT la regla 2319 y a la fecha pues no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a analizar algunos puntos con detalle un poquito más adelante, pero ahorita les dejo sobre la mesa estos puntos que igualmente los van a destacar para todos los puntos que queremos mencionar. Primero, si pensamos en la resolución miscelánea, en la regla 1.8, regula qué sucede con estas versiones anticipadas que el SAT publica en su página, pero que no están en el Diario Oficial. Es importante distinguir desde el punto de vista jurídico. A partir de que se publica en el Diario Oficial una regla, forma parte del derecho positivo o de las leyes obligatorias. Tiene un nivel jerárquico inferior que una ley, la resolución miscelánea, pero su naturaleza jurídica, a partir de que se publique en el diario, son disposiciones de carácter general, de observancia obligatoria. A diferencia de las versiones anticipadas que se publican en la página, no tienen la connotación jurídica de una norma obligatoria, pero para poder otorgar certeza jurídica a los contribuyentes de qué pasa con esas versiones anticipadas que el SAT ya me dio a conocer que se van a volver una regla obligatoria, se incluye en la propia miscelánea esta regla 1.8, donde lo que se prevé es que los beneficios que se prevean en estas versiones anticipadas van a ser aplicables una vez que se den a conocer a través del portal de manera anticipada. ¿Por qué es importante esto en esta regla? Como todos sabemos, esta regla de la miscelánea lo que busca es darme la posibilidad de compensar los saldos a favor, refiere la regla, los generados al 31 de diciembre de 2018, se puede optar por compensarlos contra impuestos que no sean del mismo tipo de impuesto, siempre y cuando sean impuesto propio, es decir, se eliminan las retenciones. Podríamos pensar entonces que esta regla nos otorga un beneficio y en ese sentido buscar aplicarla. Pero como vamos a platicar más adelante, si atendemos a la naturaleza de la ley de ingresos y lo que reguló en ella, propiamente en lugar de ser un beneficio, la regla podría traducirse en una limitante. Y eso es importante porque como esta regla, la que se publicó en la versión anticipada, la 2319, solamente es una versión anticipada y no una norma obligatoria, si nuestra conclusión fuera que en lugar de darnos un beneficio, nos establece una limitante, entonces podríamos decir simplemente no la leo porque no es un beneficio que conforme a la regla 1.8 yo pueda aplicar, sino se traduce en una restricción que hoy no sería obligatoria. Vale la pena también destacar desde este momento que la regla se refiere a las cantidades a favor generadas al 31 de diciembre, como decíamos, y eso también va a cobrar relevancia en el análisis que vamos a hacer en esta mesa. Como decíamos, pues la regla es una limitante para compensar contra retenciones, que eso está muy claro que ahí indiscutiblemente hay una restricción, con independencia de si todo el contenido de la norma de esta regla versión anticipada, todo su contenido podría traducirse en una restricción como tal. Y finalmente el tema de la vigencia de la regla de la resolución miscelánea, bueno, el tema de la vigencia de la miscelánea 2018, recordemos que toda la resolución miscelánea sigue en vigor. Si pensamos en lo que históricamente ha sucedido, la resolución miscelánea fiscal no tenía una vigencia anual. Esa vigencia anual se dio hace muy pocos años, unos 6-7 años, donde de manera expresa al publicarse la miscelánea los transitorios establecían su vigencia anual, pero realmente las reglas de carácter general no tienen una vigencia predeterminada, salvo que expresamente se diga en alguna disposición transitoria. Y esto fue lo que sucedió con la resolución miscelánea 2018, que por una disposición transitoria sigue vigente hoy día y como lo vamos a platicar más adelante al analizar algunas reglas en particular,
esto puede ser muy relevante. En ese sentido, entrando al tema jurídico de la naturaleza y el alcance, me parece que para toda la discusión de en dónde estamos parados, qué consecuencias va a haber, qué problemáticas vamos a enfrentar y los medios de defensa que podríamos tener, debemos de partir de este análisis de la naturaleza jurídica de esta modificación y el alcance que tiene de cara a las leyes, a la coexistencia de diversas disposiciones y a los efectos y consecuencias que tiene. Y la primera pregunta que ponemos en la mesa es, ¿qué va a pasar? ¿Toda esta modificación es aplicable a los saldos a favor y a los pagos del indebido o no? Si pensamos en el artículo 23, que es la regla general, antes de entrar en la ley de ingresos y partiendo de que las dos leyes ya están vigentes, entonces diríamos, el artículo 23 contiene un principio general, la posibilidad de optar por compensar cualquier cantidad a favor, así lo define el código, no dice si saldos a favor o pagos de lo indebido, cualquier cantidad a favor contra los impuestos a cargo, sin distinguir si sean propios o retenciones y no tienen que ser del mismo tipo de impuesto. Entonces, cuando el Código Fiscal analiza o establece que deben de tratarse de cantidades a favor, la primera pregunta que ponemos en la mesa es, ¿tienen que ser solo saldos a favor o tienen que ser pagos del indebido? Vamos a analizar algunas reglas de la resolución miscelánea que se vuelven muy interesantes en este tema. Me parece que la intención del legislador es abarcar ambos cuando hace esta mención genérica de decir las cantidades que tengan a su favor. Cuando a su vez pensamos en que tiene que hacerse puede optarse por esta compensación contra los impuestos a cargo, entonces diríamos, en el caso del pago de lo indebido, el pago de lo indebido no es un impuesto a cargo y nunca lo fue. Justamente el pago de lo indebido es ese excedente o ese pago que no se tenía obligación de hacer y que por un error o cualquier acto de diversa naturaleza se entregó esa cantidad en excedente a la autoridad. A diferencia de un saldo a favor, que como la Corte lo ha definido, pues es el resultado de la propia aplicación de la mecánica de la ley, no es una cantidad no debida. Entonces, cuando la disposición menciona que se pueden optar por compensar las cantidades a su favor contra las que esté obligado a pagar, surge precisamente esa duda. Cuando la propia disposición dice que deriven siempre que deriven de un mismo impuesto, ahí es donde puede estar esa limitante para decir, no importa que el pago de lo indebido no sea como tal un impuesto, deriva o tuvo como origen justamente el pago de una contribución y en ese sentido podría considerarse que sí está incluido el pago de lo indebido. Cabe señalar que hay un criterio normativo del SAT donde justamente dice eso, dice, bueno, pues en el caso de los pagos de lo indebido debe atenderse a que derivan de una contribución y entonces debe de aplicarse esa naturaleza. Entonces, aquí es donde va a haber una primera gran discusión alrededor de poder distinguir si las cantidades a su favor comprenden tanto los saldos a favor como los pagos de lo indebido. Segundo punto de la mesa que me parece fundamental es la naturaleza de la compensación. ¿Es una norma sustantiva o es una norma de procedimiento? Seguramente han escuchado en este punto que hay una gran discusión en el medio alrededor de este tema en particular con la modificación a la regulación jurídica en torno a la compensación en materia fiscal y lo que les pongo en la mesa es lo siguiente. Hay que distinguir las normas sustantivas de las normas de procedimiento, pero a su vez las normas sustantivas pueden dividirse en las normas que contienen obligaciones y las normas formales, que no por ser formales no dejan de ser sustantivas. Ahora bien, en el caso de la compensación, si partimos de su naturaleza, es una forma de extinción de obligaciones y como tal participa de una naturaleza sustantiva. Desde el punto de vista de la esencia del derecho y de la esencia de las obligaciones, la forma de crear, modificar, extinguir cualquier obligación es todos los actos jurídicos que las rigen o actos o hechos jurídicos se traducen en normas sustantivas porque estamos hablando justamente de la creación, modificación o extinción de la obligación misma. Y la compensación, de acuerdo con el Código Civil e incluso la norma fiscal lo reconoce, es una forma de
extinción de obligaciones. Entonces, el hecho de que no sea un elemento esencial de la contribución, porque no es el sujeto, objeto, la base ni la tasa, es una forma de extinción del pago y se distinguiría de la época de pago, que sí puede considerarse un elemento esencial. Entonces, con independencia de que la compensación no sea parte de esos elementos esenciales de la contribución, eso no significa que pierda su naturaleza de normas sustantivas. Las normas sustantivas, como decíamos ahorita, están encaminadas o dirigidas a regular cualquier aspecto relacionado con la creación, modificación o extinción de una obligación. Vale la pena mencionar, como verán en las láminas, que la jurisprudencia se ha pronunciado respecto de normas sustantivas. Y pongo los dos ejemplos más claros dentro de muchos que se han analizado para que pueda ser muy claro lo que estoy explicando. En el caso de la prescripción, en su momento se discutió mucho si la prescripción es de naturaleza sustantiva o adjetiva. Y hay una clara distinción entre la prescripción y la caducidad. La prescripción es sustantiva y la caducidad es adjetiva o es una norma de procedimiento. La Corte así lo ha reconocido y me parece que la distinción es muy clara, justamente por lo que estamos platicando ahorita, porque la prescripción se refiere a la extinción de la obligación misma. En cambio, la caducidad se refiere a las facultades de comprobación. Las facultades de comprobación claramente son normas procesales, normas adjetivas, porque regulan los procedimientos o los mecanismos para que se apliquen, o en este caso, se exijan las obligaciones fiscales. Por eso hay una clara distinción. En materia de consulta, si ustedes recuerdan, en este punto ya muchos años, la consulta conforme al artículo 34 generaba derechos y obligaciones a favor de los contribuyentes. Y a partir del 2006 se modificó el artículo 34 para establecer que lo que se resuelve en una consulta no tiene carácter vinculativo. Esa modificación tuvo un impacto muy importante, porque ¿qué pasaba con las consultas que se presentaron en diciembre del 2005 y se resolvieron en enero de 2006? Cuando en enero de 2006 ya estaba vigente la norma que decía que las consultas no son vinculativas y por tanto no se puede promover una defensa. La Corte tuvo que analizar la naturaleza sustantiva y adjetiva y dijo: las consultas son de naturaleza sustantiva, porque lo que hacen es crear en favor del contribuyente derechos u obligaciones. Justamente es lo que estamos platicando ahorita. Cada vez que se regula la creación, modificación o extinción de una obligación, estamos hablando de normas sustantivas. Y la Corte, por esa razón, llegó a la conclusión de que la consulta era una norma de naturaleza sustantiva, y por esa razón, si yo presenté mi consulta en diciembre de 2005, aunque se resuelve en 2006, tenía yo derecho a que se aplicara la legislación de 2005. Oye, Julia, entonces con esto, digamos, por supuesto es un análisis muy interesante, pero al final va a ser un elemento muy, muy valioso para identificar las probabilidades de éxito en caso de interponer un medio de defensa por aquellos saldos a favor que se hubieran generado, digamos, hasta antes del 2019. Esto es que de acuerdo con el artículo 23 del Código, pues se tuviese ese derecho, déjame llamarlo así, adquirido respecto de la posibilidad de compensar ese saldo a favor contra una cantidad a pagar. No profundizo, pero me parece que esta discusión tiene ese camino, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es exactamente el punto. Todo este análisis no es puramente filosófico como lo estamos platicando ahorita. Tiene un sentido que es exactamente el que Jaime se adelanta, y es exactamente eso. Si logramos entender que esto es una norma sustantiva y no adjetiva por las razones que he explicado, ¿qué tiene que ver con toda esta discusión? La diferencia es diametral, porque se traducen dos cosas muy importantes. Primero, ¿qué va a pasar entonces con los saldos a favor y las contribuciones que se causan hasta diciembre de 2018? Y podemos tener contribuciones incluso que debíamos antes de 2018, y saldos a favor igual anteriores a 2018. ¿Qué va a pasar con todos ellos? ¿Qué va a pasar con los saldos a favor que voy a utilizar a partir de 2019? Y la tercera es, si tenemos una norma sustantiva, ¿qué tenía yo al 31 de diciembre de 2018? Y les adelanto un poco, lo vamos a platicar cuando hablemos del juicio de amparo, pero les adelanto un poquito la conclusión para que estemos más interesados en este punto de la norma sustantiva. La conclusión entonces sería que tenía yo un derecho adquirido. ¿Cuál es el derecho? El derecho a optar por compensar. No necesitábamos haber aplicado ya la compensación para decir que ya teníamos un derecho. En materia fiscal,
la compensación es una opción y lo que había nacido en la esfera jurídica a diciembre de 2018 es la posibilidad de optar por compensar de esta forma. Y por esa razón, si vinculamos esto que les estoy platicando de la norma sustantiva, ahora sí con la regla, que parece darme un beneficio, porque la regla dice que si puedo compensar impuestos que sean propios, aunque sean distintos, si pensamos, pero tiene que ser un saldo a favor generado a diciembre de 2018, yo diría, si es una norma sustantiva, entonces tenía yo un derecho, estaba regulado en una forma de 2018. No necesitamos esta regla para que venga a modificar, eso ya estaba regulado de esta forma. Entonces, la regla, en lugar de ser un beneficio, se vuelve una limitación, algo que no tenía que regularse. Eso justamente en las consultas se analizó por la Corte. Cuando estamos hablando de normas sustantivas, no necesita una disposición transitoria forzosamente, porque justo se rigen por los derechos adquiridos. Me paso a los 3 bullets para seguir avanzando. El objeto y vigencia de la Ley de Ingresos, los voy a mencionar, yo diría, como juntos para poder plantear el punto, que también vamos a retomar cuando hablemos de los medios de defensa. El objeto y vigencia de la Ley de Ingresos, una contradicción posible o una antinomia, y el Código Fiscal por encima de la Ley de Ingresos. ¿Qué estamos platicando aquí? Decíamos que hoy tenemos el Código Fiscal, que no se modificó en el artículo 23, y tenemos la Ley de Ingresos con esta limitante. Expresamente, la Ley de Ingresos dice en sustitución del Código y la Ley del IVA. Y expresamente dice únicamente podrán optar por compensar impuesto propio, mismo impuesto. La primera pregunta es, ¿tenemos una contradicción entre dos leyes? ¿Una prevalece sobre otra? ¿Una es especial sobre otra? Esa primera pregunta ya se ha analizado por la Suprema Corte hace ya algún tiempo y lo que tenemos que tener muy claro es, son dos normas que no está una por encima de la otra, son dos normas del mismo nivel jerárquico, solo que la Ley de Ingresos tiene un objeto un poco más limitado, pero no significa que no se pueda regular ese tipo de temas fiscales. La Suprema Corte ha dicho, la Ley de Ingresos de la Federación, lo único que necesita es que tenga un corte tributarista, pero no está limitada a establecer los ingresos necesarios para cubrir el presupuesto. Puede establecer obligaciones o regulaciones relacionadas con la determinación de las contribuciones, porque tienen una naturaleza tributarista. Y también se ha analizado qué pasa cuando lo que la Ley de Ingresos hace es modificar una ley fiscal, que es exactamente lo que está pasando. La ley, para efectos prácticos, en 2019 la Ley de Ingresos modifica lo que dice el Código y la Ley del IVA. Y la Suprema Corte en otros temas también lo ha analizado y lo que dijo fue, sí se vale. Es perfectamente constitucional que se hagan esas modificaciones a la Ley de Ingresos, a las leyes fiscales, y no significa que haya una contradicción o jurídicamente antinomia, y porque es perfectamente válido para el legislador. El caso más claro fue en YETU, donde durante 2010-11 se modificó el acreditamiento, esta disminución cuando las deducciones eran superiores y se generaba esta deducción equivalente, muy parecido a lo que era una pérdida en renta. Ese crédito, para efectos de la Ley de Ingresos, se eliminó durante 2010 y 11, y la Suprema Corte dijo que era perfectamente válido porque solo está limitado a un ejercicio. Entonces, eso nos lleva a pensar que, aunque es válida esta discusión, porque en este análisis que hizo la Corte hubo un voto particular que un ministro dijo, sí puede haber una contradicción o una antinomia, es una buena discusión, sin embargo, me parece que la Suprema Corte ya ha analizado el punto y entonces la discusión constitucional fuerte no está ahí. Hay que buscar otros elementos que me parece que en este caso existen. Entonces, por lo pronto, estos son los puntos que pongo sobre la mesa para la naturaleza. Es muy importante tener en mente estos temas jurídicos para lo que en adelante vamos a explicar. Y cuando platiquemos de la suspensión, este elemento que les pongo en la mesa va a ser muy importante, porque entonces la pregunta es, siendo una norma sustantiva, ¿cómo se proyecta de cara a la suspensión? Y les anticipo que esa es una parte importante. Por ser una norma sustantiva, tenemos un buen efecto en la suspensión. Entonces, les cedo la palabra a Viviana para platicar ahora de las reglas. Más rápido. Gracias, Julia. Buenas tardes a todos.
Pues como ha comentado Julia, hasta el 31 de diciembre de 2018, nuestro esquema tributario contemplaba la compensación universal. Y a partir del 1 de enero de 2019 nos limiten este derecho que ya teníamos. Entonces, las autoridades fiscales, con la finalidad de tratar de regular este cambio que se dio, porque como comentó Julia, no se reguló ninguna disposición transitoria, no se aclaró qué pasa con los saldos anteriores. Se emite esta regla, de hecho, que inicia su vigencia el 7 de enero de 2019, y es la regla 2319. Pero ojo, esta regla, si bien trata de regular el nuevo esquema de compensación que tenemos ahora los contribuyentes, va a coexistir con ciertas reglas que están referidas al anterior artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, el que regula la compensación, y podríamos ver que unas siguen haciendo referencia a temas de compensación universal respecto de esta regla que es un poco limitada y que supuestamente nos podría dar más derechos. Sin embargo, como vamos a ir platicando, pareciera que incluso podría ir más allá de lo que ya se establece, ¿no?, en la legislación, ¿no? Entonces, ¿qué pide esta regla? ¿Qué es lo que nos permite esta regla? Lo que nos está diciendo es, como a partir de la modificación vía ley de ingresos que se le hace a la regulación de la compensación universal, donde ya solo podemos compensar el mismo impuesto contra ese mismo impuesto, y que sea deudo propio, o sea, nos eliminan las retenciones, lo que nos permite esta regla es que si yo tengo saldos a favor, que su origen viene con anterioridad al 31 de diciembre del 2018, me lo puedo compensar, me dice, contra las cantidades que yo tenga a mi cargo, siempre y cuando se trate de impuestos federales, ¿sí? Y evidentemente que se trate de adeudos propios y no de, o como ya habíamos comentado, de retenciones, ¿no? Entonces, desde que nosotros vemos esta regla y vemos que inicia su vigencia con fecha 7 de enero, decimos, no aclara sobre qué cantidades a cargo debo de compensar. ¿Sería con cantidades a cargo anteriores al 31 de diciembre del 2018 o aquellas que genera a partir del 2019? Nosotros podemos ver que de la redacción no lo aclaran porque pareciera que la autoridad, al publicar esta regla, está considerando que la compensación es una norma adjetiva, como comentó Julia, que son aquellas que son de procedimiento. Lo que hemos comentado nosotros hasta ahorita es que como la compensación es un derecho que tienen los contribuyentes, es una norma sustantiva de aplicación estricta. Entonces, nosotros creeríamos de la interpretación de esta regla es que no era necesario ni siquiera aclarar y debiera de interpretarse que sería contra las cantidades que tendríamos que pagar a partir del 2019, ¿no? Entonces, esa es nuestra interpretación que le damos a esta regla, considerando lo previo que hemos dicho, ¿no?, que es una norma de carácter sustantiva, el esquema de la compensación, ¿no? Ahora bien, esto es lo que dice esta regla. Y me dice, además de ello, si tú quieres aplicar esta compensación donde te la estoy dando, recuerden que son reglas de carácter de vigencia anual, ¿no?, o sea, lo que establezcan una vigencia distinta, nos dice, oye, y si haces esta compensación, vas a tener que presentar también avisos de compensación, ¿no? Y como adelante vamos a ver, nos limita la cierta aplicación de reglas que nos dan facilidad para no presentar estos avisos de compensación, ¿no? Entonces, esta regla que acabo de mencionar es la regla nueva que está relacionada con estos nuevos esquemas de compensación. Y como ya habíamos comentado, esta resolución miscelánea fiscal del 2018 pues, sigue vigente, ¿no? Entonces sigue vigente porque se publicó un transitorio donde nos dice que seguirá vigente la resolución miscelánea fiscal del 2018 hasta en tanto no se publique la resolución miscelánea fiscal del 2019 y evidentemente hace ciertas excepciones de reglas que no serían aplicables. Sin embargo, hay ciertas reglas que yo les quiero platicar que siguen siendo vigentes y que estaban relacionadas precisamente a la compensación que estaba regulada en el artículo 23, vigente hasta el 31 de diciembre del 2018. Estas reglas son la 2310, 2311, 2313 y 2174. Si yo inicio nada más como recordatorio, la regla 2310 es la regla que me decía cómo debería yo presentar los avisos de compensación, ¿no? Donde me aclaraba que si soy grande contribuyente o estoy regulado por la Administración de Hidrocarburos, debía de presentar el formato F3241
en el proceso de presentación del aviso de compensación y nos daba cierta prórroga para poder presentar este aviso de compensación, porque como saben, en términos del 23 del Código, este aviso se presenta a los 5 días de haber presentado la declaración donde se compensa el saldo, y posteriormente, bueno, a los 5 días presento el aviso, y esta regla me permite inclusive poder presentar este aviso a los 15 días siguientes, ¿no? Según el RFC que tenga el contribuyente. Esta regla sigue vigente, y de hecho hace referencia a la regla anterior que comenté, a la posible aplicación de esta regla. O sea que este diferimiento en la presentación del aviso de compensación se puede realizar todavía. Hay otra regla que es muy interesante, que es la regla 2311, y que a lo mejor nos podemos detener aquí un poquito. Esta regla 2311 habla acerca de la posibilidad de compensación de saldos a favor de IVA. Esta regla no ha sido derogada, y la propia regla que mencionamos, la regla 2319, no limita tampoco su aplicación. Y lo que me permite esta regla es decir que si yo tengo saldos a favor del IVA y yo opto por compensarlos, porque eso venía en el artículo 6 de la ley del IVA, me dice que los puedo compensar contra las cantidades que yo esté obligado a pagar. Entonces, aquí es muy importante y va de la mano con lo que comentó Julia. Lo que se busca con estas reglas de compensación, ¿aplica solo a saldos a favor o aplica también a pago del indebido? Si nosotros vemos el artículo 23, inicia la redacción señalando que son las cantidades que yo tengo a mi favor lo que voy a poder compensar. Pero si yo continúo la lectura de ese artículo, entiendo que las cantidades a favor se definen como lo genérico, y se puede dividir a su vez entre saldos a favor y pago del indebido, cuya diferencia ya la explicó Julia. Y si ustedes se fijan, este artículo se refiere, esta regla se refiere a las cantidades que yo tenga a mi favor, ¿no? Entonces, si se fijan, es una regla relacionada con IVA, donde me sigue permitiendo una compensación y no ha sido limitada ni siquiera por las reglas, la regla que posteriormente emitió la autoridad fiscal en el 7 de enero, ¿no? de este año, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es ver, ¿puedo aplicar todavía esta regla? Porque es una regla particular que podría ir en contra, de hecho, con lo que se establece vía Ley de Ingresos de la Federación, pero recuerden que también las reglas de carácter general establecen ciertos beneficios, ¿no? Entonces, es importante evaluar esto, ¿no? Julia, ¿tú qué opinarías sobre la posible aplicación de esto y los riesgos, a lo mejor, ¿no?, de que tendríamos que aplicar esta opción, ¿no? Claro. Sí, Viviana pone un punto en la mesa que me parece muy importante y que vale la pena que tengamos presente. Si vemos hay una pequeña sutil diferencia entre lo que dice esta regla, lo que dice la nueva regla de la versión anticipada y la limitante de la ley de ingresos. Vale la pena nada más que pongamos atención en esta regla del pedacito que les quiero destacar desde el punto de vista de defensa. La parte que está en negrita, ¿no? Los contribuyentes que opten por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar podrán efectuarlas. Esta regla no distingue como lo hace la ley de ingresos, donde dice las que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio. Simplemente dice contra las que estén obligados a pagar. Podrán efectuarla inclusive contra saldos a cargo del mismo periodo al que corresponde el saldo a favor. Entonces, nos parece que podríamos considerar que conforme a esta regla no estamos limitados a la compensación contra impuesto propio como lo dice la ley de ingresos. La pregunta entonces sería, ¿esta regla prevalece o no? Recordemos en el antecedente que poníamos que esta regla es miscelánea 2018, pero por la disposición transitoria sigue vigente hasta que se publique una nueva miscelánea. Y llama la atención que cuando se publica la versión anticipada que pretende darme el beneficio de compensar saldos a favor hasta 2018 contra cualquier impuesto, pero no retenciones, llama la atención que solo se incluye en esa versión anticipada esa regla y de esta regla no se dice nada. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué va a prevalecer? Desde el punto de vista jurídico, tenemos varios puntos. Primero diríamos, bueno, norma posterior deroga la anterior. La norma posterior sería la ley de ingresos porque dice en sustitución del código y la ley del IVA. Pero esta es una norma especial
frente a la ley de ingresos. Entonces, norma especial deroga la general. Y si pensamos además, otro punto, si pensamos norma superior, está por encima del inferior. Y la ley de ingresos es una ley que tiene el mismo nivel que el código, pero por supuesto arriba de una regla, porque una regla es una regla de carácter general. Pero también diríamos, la intención del legislador no fue modificarla. Tan es así que al final de 2018 dijo que iban a seguir vigentes estas reglas, y cuando incluye la versión anticipada, nada dice de esta regla. Entonces, a mí me parece que sí puede haber elementos para considerar que, y considerando además que la naturaleza de la resolución miscelánea es otorgar beneficios a favor de los contribuyentes, cuando el legislador pudo haber hecho una excepción, modificación o salvedad y no lo hizo, en la versión anticipada, me parece que es una regla que tiene plena vigencia y que podríamos llegar a considerar que todavía tiene aplicación a pesar de la existencia de la ley. Completamente de acuerdo, Julia. Sin embargo, en la evaluación que seguramente al final realizaremos, habrá que ponderar, ¿no? Costo-beneficio-riesgo, porque ciertamente en la posición del SAT, primero que está visualizando esta modificación como una norma de procedimiento, y segundo que al emitir esta regla anticipada presume que nos está dando una facilidad, pues esta aplicación de la regla seguramente va a ser controvertida y probablemente combatida por el propio SAT, ¿no? Entonces, yo creo que al final, en el resumen, trataremos de platicar sobre las recomendaciones que podemos darle a nuestros clientes y amigos, porque esta regla es oro, Claro. siempre y cuando lo podamos utilizar bien y con las precauciones debidas. Totalmente de acuerdo, porque si hacemos un análisis jurídico de la existencia de las disposiciones, les punto a la mesa. Si ya pensamos en un enfoque práctico del riesgo que podemos tener, indiscutiblemente entonces hay que hacer una evaluación, ¿no? Porque esto probablemente tendría que ser objeto de defensa. Sabemos a través de la regla anticipada cuál es la intención de la autoridad, y como platicábamos, la autoridad está viendo estos temas como normas de procedimiento. Eso indiscutiblemente va a influir para considerar que esta regla ya no es aplicable. De acuerdo. Continuando con las reglas que están vigentes, es la regla 2313, la que nos permitía la no presentación de los avisos de compensación. Como la recordarán, era así: yo presentaba declaraciones donde demostraba un saldo a favor a través del servicio de declaraciones. Ese saldo a favor yo lo podría compensar también con impuestos a cargo si también utilizaba el servicio de declaraciones, ¿no? Esta regla sí está limitada por la regla que se publicó en la versión anticipada de la sexta resolución, porque nos dice: si tú quieres aplicar la opción que te estoy dando ahora de aplicar impuestos federales con otros impuestos federales por adeudo propio, de todas formas yo te exijo la presentación del aviso de compensación. Ojo, esta regla, en nuestra opinión, sigue siendo aplicable para aquellos casos, como más adelante vamos a poner unos ejemplos, para aquellos casos donde yo voy a poder seguir aplicando la compensación de cantidades que generé con fecha anterior, ¿no? Del 2018, contra cantidades a cargo también declaradas anteriormente, o causadas, perdóneme, al 31 de diciembre del 2018. Creemos que sigue aplicando esta regla, y más adelante les vamos a poner un ejemplo para que quede un poco más claro este comentario, y va de la mano con lo que hemos dicho, que son la compensación es una norma sustantiva, ¿no? Otra regla que también es importante señalar es con aquello de que vamos a tener que presentar avisos de compensación y nos podemos equivocar, ¿no? La regla 2.17.4, perdón, sigue aplicando, y es una regla que nos daba la facilidad de solicitar, ahora sí que a la autoridad, que si me rechazaban una compensación por el tema de que no procedía, lo que me decían es que obviamente yo tenía que pagar las autorizaciones y recargos y las multas, ¿no? Si era observado por la autoridad. Lo que nos dice esta regla es: tú podrías solicitar la condonación de estas multas y que los recargos que se determinen sean por prórroga y no por mora, ¿no? Entonces, era un buen beneficio, pero como todos los beneficios, para poderlo aplicar es muy complicado, ¿no? Ya saben, nos pedían que no debiéramos contribuciones de los 3 años anteriores, que estuviéramos al día, que no tuviéramos otros créditos adicionales, que no hubiéramos presentado pagos en parcialidades y una serie de requisitos, ¿no? Pero la ventaja es que yo, si cumplía con todos estos requisitos, podía obtener la condonación de las multas al 100% y pagar recargos a la tasa menor, que sería por prórroga, ¿no?
Y evidentemente esto únicamente aplicaba para multas que ya eran firmes y consentidas, ¿no? Que ya se nos habían vencido nuestros plazos, ¿no? Para interponer algún medio de defensa. Ahora, ya que hemos platicado de estas reglas que creemos que son relevantes, ¿qué pasa? O sea, ahora que está limitada la compensación, hay conceptos que vienen en la legislación de IVA, del código o la ley de renta, donde también se habla de acreditamientos para que distingamos. En estos casos no debemos de presentar avisos de compensación ni seguir la regla de impuesto federal contra impuesto federal, ¿no? Entonces, brevemente nada más explicamos y comentamos que el ISR que se paga por dividendos, ¿no? Una empresa cuando declara dividendos pagaba a los accionistas y si no podía de cumplir, pues tenía que pagar un impuesto corporativo. Y el impuesto que pagaba se podía acreditar contra el impuesto que causaba la empresa al cierre del año contra los dos siguientes. Evidentemente estamos hablando de un acreditamiento que no tenemos por qué presentar ningún aviso de compensación y nos aplica ninguna regla de las que hemos platicado hasta ahorita, ¿no? Igual, bajo esta misma idea, ¿no? Cuando un accionista, persona física, ¿no? recibía el ingreso por dividendo y lo tenía que acumular en su declaración anual, pues tenía que acumular el ingreso, la cantidad neta más el impuesto que pagó la empresa por él, ¿no? Entonces, si yo acumulo el ingreso por dividendo, pues me permite acreditar el ISR que pagó la empresa al momento de pago del decreto del dividendo, ¿no? Entonces, esto también evidentemente es una acreditamiento y no tenemos por qué presentar ni complicarnos con avisos de compensación, ¿no? Aquí viene un tema muy interesante, que es el IVA. Todos sabemos que el saldo a favor que yo genere en una declaración mensual definitiva de IVA, me lo puedo acreditar contra la declaración mensual siguiente, ¿no? Es un acreditamiento y tampoco ni tiene ni plazos y tampoco tengo que prestar avisos de compensación. Pero recuerden que teníamos una regla particular de IVA que estaba contenida en el criterio 25, en el criterio normativo número 25 de IVA, donde nos decía, pero aquí cambia la regla de IVA. O sea, yo lo que les he dicho hasta ahorita es IVA causado a favor contra pagos subsecuentes es acreditamiento, lo que implica que no lleven actualización, ¿no? Y no presento avisos de compensación. Pero este criterio lo que me decía es, si yo genero un saldo a favor de IVA, por ejemplo, en el mes de febrero, este saldo a favor sí me lo voy a poder compensar hacia atrás contra algún impuesto a cargo de IVA que yo genere en meses anteriores, por ejemplo, en enero, ¿no? Entonces, ahí se aplicaba la compensación, ahí se podía actualizar, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, ahora es la pregunta, como comentamos ahorita, está la regla que nos dice que sí podemos compensar cantidades de IVA, pero si nosotros vemos también el artículo, el inciso B de la Ley de Ingresos de la Federación, de la fracción sexta del artículo 25, vemos claramente que en el caso de IVA te dice, los saldos a favor que se generen solamente se podrán acreditar y, si no lo acreditas, lo solicitas en devolución. Y ahí se queda. Entonces, viene la pregunta, ¿puedo seguir aplicando este criterio normativo si lo que ha buscado la autoridad es también limitar, al parecer, la compensación de los saldos a favor, ¿no? Los saldos a favor que tengo de IVA, que ojo, también es muy importante. Estos saldos, lo que te dice la ley de ingresos, específicamente en materia de IVA, aclara que solamente son saldos a favor, no aplica para pagos de debido, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, creemos que con las limitantes probablemente sería complicado la aplicación todavía de esta compensación hacia atrás de IVA, salvo que quisiéramos tomar también como referencia lo que nos permite la regla miscelánea, ¿no? La regla miscelánea que viene en la sexta resolución anticipada, o bien la propia regla que les comentamos ahorita que prevalece y que, como decía Jaime, solo pudo, ¿no? Yo podría hacer en la mesa, en ese punto que comenta Viviana, algunos temas de legalidad que resultan importantes. Recordamos que hace algunos años los criterios normativos en realidad no tenían otra vez esta fuerza obligatoria de ley. Lo mismo que explicaba yo ahorita de las versiones anticipadas. De unos recientes años para acá se incorporaron los criterios normativos a la resolución miscelánea y ese cambio formal le da una naturaleza muy distinta a los criterios, porque entonces ya no nada más es el criterio de interpretación de la autoridad, sino normas obligatorias y vigentes otra vez en el derecho. Y conforme a la disposición transitoria, otra vez, la miscelánea 2018 sigue vigente hasta que se publique una resolución miscelánea para 2019.
Entonces, ¿eso qué significa? Que existe un criterio normativo que se traduce en una regla de carácter general que considera que en ese supuesto no estamos hablando de un acreditamiento. Cuando lo que haces es ir para atrás, no es un acreditamiento, es una compensación. Tendríamos entonces que preguntarnos si la ley, tanto la ley del IVA y ahora la ley de ingresos, nos alcanzan por sí mismas para poder decir que yo tenía derecho a ese acreditamiento incluso para atrás, sin estar este criterio que es una regla hacia abajo. Y ahí es donde sería un poco difícil porque la ley del IVA y la propia ley de ingresos sí dicen podrás acreditarlo contra las cantidades a cargo en los meses subsecuentes. Entonces, pues claramente ahí tenemos lo que en el criterio establece un beneficio, que es la naturaleza de las reglas, y sería difícil por la sola aplicación de este criterio que pudiéramos llegar a la conclusión de que podríamos seguirlo aplicando. Tendríamos que echar mano más bien de lo que platicábamos ahorita, de la distinción de lo que verdaderamente regula la ley de ingresos, que pasa con todo lo que existía hasta 2018, antes y después. Julia, en esto, Viviana, también con el recuento de los daños de esta reforma, imaginemos contribuyentes que están a la tasa del 0% de IVA, ya sea por el tipo de bienes que enajenan, medicinas de patente, alimentos, o que exportan, sector primario, en donde la generación de estados a favor de IVA es constante y que por lo tanto lo único que pueden hacer es acreditarlo contra los pagos posteriores que no van a tener, sino van a tener que ir a solicitar la devolución de ese IVA. Y si por alguna razón en una corrección de meses pasados, porque es lo que nos están diciendo, se llegase a determinar una cantidad de IVA por pagar, ni siquiera se pueden regresar y compensar. Entonces, ahora lo absurdo es que van a tener que seguir un trámite de devolución de IVA, cuando por otro lado van a tener que pagar el propio IVA. Entonces, esto, digamos, para quienes estén en estos supuestos, nos parece que es meritorio de un análisis muy puntual y de un enfoque y estrategia en lo conducente. Sí, claro. Coincido contigo, porque incluso pongo en la mesa un punto adicional. Si acabo de decir que la regla forma parte del derecho vigente y hice mucho hincapié en el tema de la norma sustantiva por lo que pasa antes y después, entonces la pregunta sería, ¿este criterio formaba parte de las normas aplicables hasta 2018 por los saldos que se generaron hasta entonces, ¿no? Donde va a ser muy difícil, va a ser a partir del 2019. Correcto. Bueno, continuando con otro punto importante como recordarán, en el artículo 97 de la Ley de la Renta establece que los patrones, ¿no? Los patrones a nivel anual tienen que hacer un cálculo del impuesto de renta de los trabajadores, de los que estén obligados nada más a hacerlo. Pero hay una parte de ese artículo donde nos dice, oye, el impuesto a tu cargo lo vas a poder lo tienes que pagar en el mes de febrero, ¿no? Del año siguiente, y el a favor pues se lo puedes aplicar a los trabajadores a partir del pago de las rentas que tengas que hacer a partir del mes de diciembre. Pero también hay una parte que nos dice que las cantidades que tenga yo que retener los trabajadores por motivo de este recálculo o cálculo de ajuste anual de sueldos y salarios, contra aquellos trabajadores que tuvieron un impuesto a cargo, el saldo a favor lo puedo compensar contra aquellos que tienen impuesto a cargo. Entonces, la pregunta es aquí, estamos hablando de una compensación que claramente señala la ley del impuesto sobre la renta, y si sobre esta compensación debiéramos aplicar todas las limitantes que hemos practicado. Como hemos visto, todas las limitantes pues hacen referencia al artículo 23 del Código Fiscal de la Federación y al artículo 6 de la Ley del IVA, por lo cual en nuestra opinión aquí no debiéramos de presentar avisos de compensación y no nos aplique ninguna limitante de este tipo, ¿no? Y otros temas donde también la ley prevé acreditamientos, pues es el tema de los fideicomisos empresariales, donde la fiduciaria no hace pagos y los participantes del fideicomiso pues los pueden reconocer vía acreditamiento. Aquí tampoco habría que presentar ni avisos. Y evidentemente el último ejemplo que estamos poniendo es el ISR pago del extranjero, donde pues tampoco tendremos que presentarlo, ¿no? Porque lo podemos acreditar en México si se cumplen ciertos requisitos, ¿no? En esta parte, Viviana, digamos, lo que nos estás transmitiendo es que regularmente confundimos el término compensación con acreditación. Claro. Y ciertamente el acreditamiento es muy dominado cuando hablamos del IVA. Exactamente. Pero hablando del impuesto sobre la renta, por ejemplo, sí existen muchas disposiciones en donde se maneja el concepto del acreditamiento, claro, y que como tal no deberían estar siendo afectadas por
modificación que se está dando. Y también el concepto de compensación dentro de la propia Dentro ley. del propio 93 está muy interesante porque probablemente más por omisión que por intención no quedó limitado este aspecto de compensar saldos a favor de unos trabajadores contra cantidades a pagar de otros trabajadores, ¿no? Exactamente, ¿no? Correcto. De acuerdo. Si les parece bien, ahora vamos a platicar, una vez que hemos puesto algunos temas de reflexión de las normas vigentes, quisiéramos platicar ahora cómo van a ir jugando los distintos supuestos. Por eso, digamos que tenemos que tener en mente estas 4 características para a partir de ahí ir dividiendo los distintos grupos. ¿A qué me refiero? Pensemos primero en los saldos a favor o pagos del indebido que yo tenía hasta diciembre de 2018, por supuesto incluidos ejercicios anteriores. Pensemos además en las contribuciones causadas igualmente hasta 2018 e incluidas las anteriores. Pensemos en los saldos a favor a partir de 2019 y las contribuciones causadas en 2019. Nos parece que hay 3 categorías que se pueden definir a partir de estos 4 elementos. Todos los saldos a favor que nosotros tengamos hasta 2018, y cuando hablo de saldos a favor, pensemos indistintamente en saldos a favor o pago del indebido, dejando a un lado la discusión de si están incluidos o no. Pensemos en todos los saldos a favor que yo tengo hasta diciembre de 2018 y eso los puedo aplicar contra contribuciones causadas a 2018 o a partir de 2019. Ahí hay 2 vertientes. Con este tema, otra vez, de la norma sustantiva, y por eso decía yo al inicio que no es una discusión bizantina o filosófica, ahora empieza a tener mucho sentido, porque si pensamos en los saldos a favor hasta 2018, eso era lo que existía, y el marco jurídico aplicable era el artículo 23, sin existir una limitante como la ley de ingresos. Si pensamos en las contribuciones causadas hasta 2018, es lo mismo. La existencia de la obligación hasta 2018 se dio y las normas aplicables entonces para ambas sería lo que el 23 sin esta limitante. Eso significaría que la ley de ingresos no debería estarse proyectando a estos actos jurídicos que yo le llamo 2018 contra 2018, saldos a favor 2018 contra contribuciones 2018 o anterior. La ley de ingresos no debería proyectarse a ese momento, porque como lo hemos platicado, si yo tengo una norma sustantiva, entonces tengo que ver la norma aplicable en ese momento, y para ese momento yo tenía la opción de compensar cantidades a su favor contra las que tuviera cargo, aunque no fueran del mismo impuesto, e incluidos retenciones y no solo impuesto propio. Y en ese sentido, la versión anticipada de la miscelánea no es un beneficio, no me está dando el chance de compensar los saldos a favor de 2018 contra cualquier impuesto. Me está limitando el que conforme a 2018 yo no tenía que volver a ver la ley de ingresos. Ahora, ¿qué pasa entonces con las saldos a favor de 2018 y contra contribuciones causadas en 2019? Ahí tenemos un ángulo más interesante, porque tenemos entonces la existencia de estos saldos que nacieron en la vida jurídica en 2018, pero tenemos las contribuciones en 2019. Otra vez, desde el momento en que yo era sujeto del impuesto sobre la renta o sujeto del IVA y tenía obligación de pagar contribuciones y en algún momento de mi vida jurídica ya tuve o tenía saldos a favor, ya los haya aplicado o no en compensación o devolución, yo ya tuve saldos a favor, había nacido en la esfera jurídica ese derecho de optar por compensar estas cantidades. Más aún, el solo hecho de ser un contribuyente que hubiera pagado y hubiera generado un pago de lo indebido en algún momento de mi vida, claramente había nacido en mi esfera jurídica el derecho de optar por eso, con independencia que no haya aplicado. Por esa razón, me parece que esta distinción de las normas sustantivas se vuelve fundamental. Ahora bien, ¿qué pasa con las declaraciones que no se han presentado? Ahorita vamos a platicar de algunos ejemplos concretos que Viviana nos va a comentar, pero se va a volver muy interesante también en la práctica y en la aplicación durante este ejercicio de qué pasa con las que no he presentado, qué pasa si presento una declaración complementaria. Por esa razón tengamos estas 3 categorías en la mente: 2018 contra 2018, 2018 contra 2019 y todo lo que va a pasar a partir de 2019. De acuerdo. Pues bueno, como dice Julia, vamos a
platicarles un poquito de algunos ejemplos que se nos ocurrieron que tal vez sean importantes aclarar para aterrizar un poquito a las conclusiones a las que hemos llegado, ¿no? Antes de ello, como comentó Julia, la compensación, el derecho a compensar es una norma sustantiva, pero no debemos de perder de vista que para poder aplicar este derecho, pues debo de aplicar las reglas de procedimiento, ¿no? O sea, la norma adjetiva, ¿no? Entonces, no nos confundamos si el aviso de compensación es el derecho a la compensación, no. El aviso de compensación sería la norma de procedimiento que va aparejada a esta norma sustantiva y que me dice cómo es que la puedo aplicar o que puede ejercer este derecho. Dicho esto, estamos exponiendo algunos casos que se pueden llegar a presentar y a ver si podemos concluir la mejor forma de atender esa situación, ¿no? El primer caso que estamos comentando es, ¿qué pasa si yo presento una declaración complementaria de años anteriores en donde se realizó una compensación de saldos a favor? Por ejemplo, si yo presenté un saldo a favor del 2016 de un ISR corporativo contra retenciones de terceros, ¿no? De sueldos y salarios, imagínense, del 2017. Pero me doy cuenta ahorita, en 2019, que había un error y que mi saldo a favor disminuye. Si yo presento nuevamente este trámite de compensación, presento esta declaración, en ese momento presentamos los avisos, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Pierdo ya el derecho si vuelvo a presentar esa complementaria del 2016 reflejando el nuevo saldo a favor que me voy a aplicar con las retenciones del pasado? Nosotros, a la conclusión que hemos llegado hoy es a la par de lo que ha dicho Julia, ¿no? Es una norma sustantiva y yo ya tenía ese derecho. El haber presentado el aviso de la compensación complementaria, digamos, la declaración complementaria, y nuevamente dar la formalidad a la compensación en el 2019, no implica que yo pierda este derecho. Yo seguiría teniendo esta oportunidad de presentar esta compensación, ¿de acuerdo? Otro caso que nosotros hemos pensado es, ¿qué pasa con la compensación de saldos a favor generados antes del 2018 contra saldos a cargo antes del 2018? ¿Sigue siendo universal? ¿Presento el aviso de compensación o no? ¿Y qué pasa si estas declaraciones de saldo a favor se presentan en el 2019, pero corresponden, o de saldo a cargo, pero corresponden al ejercicio del 2018? ¿Sigue aplicando la compensación universal o no? Es una pregunta. Es una pregunta, o no lo quiero. Esperemos que el público nos dé alguna buena respuesta, ¿no? Sí, lo que nosotros creemos es que, evidentemente, como estoy hablando de impuestos, de saldos a favor, de contribuciones a cargo antes del 2018, es una norma sustantiva y yo sigo teniendo el derecho. Sigue aplicando en este caso la compensación universal. Presento aviso de compensación. ¿Qué pasa aquí? Yo lo que les he comentado es, el derecho a la norma sustantiva es esto, ¿no? El poder compensar, ¿no? Prevalece. Presento el aviso de compensación si yo lo voy a hacer ahorita en el 2019. ¿Cuál es la respuesta? A ver si me da claro. ¿Qué pensamos nosotros? Tengo que atender a la norma de procedimiento que se encuentra vigente actualmente, ¿no? Tendría yo que ver el artículo 23 del código, que está medio distorsionado, donde me dice que tengo que presentar un aviso de compensación, pero también tengo las reglas de carácter general que yo les había dicho que iba a ser importante recordar. Tengo la regla 3, la 2313, que me exime de la presentación de este aviso de compensación si yo lo presento con las vías, ¿no?, del sistema de declaración de pagos. Entonces, creemos que podríamos, ¿no?, omitir este aviso de compensación. Pero recuerden lo que hemos dicho. El criterio que ha manifestado la autoridad fiscal en la regla, la 2316, que está en la versión anticipada de la sexta resolución, evidentemente está considerando que es una norma de procedimiento. Entonces, para evitar cualquier riesgo, no vemos más tampoco si se presenta este aviso de compensación, porque no hace daño, ¿no? O sea, no me genera ninguna complicación en cuanto a la autoridad fiscal ni ninguna cantidad a mi cargo, ¿no? Tal vez en este punto nada más aclarar, obviamente, como dice Viviana, es prácticamente no leer la versión anticipada, pero como les explicaba, la versión anticipada hoy no es una norma obligatoria, solamente son aplicables los beneficios a partir de que se publicaron. La pregunta es si eso es un beneficio, considerando como estamos platicando ahorita, que en realidad se vuelve una limitante. Entonces, simplemente sigo el derecho vigente y obligatorio, donde tengo una facilidad de no presentar el aviso. De acuerdo.
otra pregunta que nos han hecho, ¿no? Durante 2019 siempre debo presentar avisos de compensación. De lo que hemos comentado, la respuesta es no. Tengo que analizar cada pago, cada caso, ¿no? En particular, de dónde viene el saldo a favor, con qué no me lo estoy aplicando. Recuerden el tema de los derechos adquiridos y veamos la norma de procedimiento que es aplicable, ¿no? Como decíamos, a lo mejor no tenemos que ver a esta regla miscelánea que se publicó en la versión anticipada, sino únicamente las reglas que continúan vigentes, ¿no? Las otras reglas, ¿no? Aplicación del artículo 15 del reglamento del Código Fiscal de la Federación bajo un nuevo esquema de compensación de saldos a favor. No sé si tú nos quieres platicar aquí de este... Bueno, también me está poniendo en apuros Viviana, porque este artículo del reglamento lo único que pretende es evitar la causación de recargos cuando, con motivo de una compensación de saldos a favor, se pagan contribuciones, digamos, que son generadas con posterioridad a la generación del saldo a favor. Dicho de otra manera, al utilizar como medio de pago estos saldos a favor, en estricto sentido no se deben causar recargos sobre las cantidades que se habían omitido. Y también en el otro lado, si el saldo a favor es generado con posterioridad a la causación de las contribuciones, pues estos recargos se deben limitar hasta el momento en el cual se genera el saldo a favor, ¿no? Entonces, la gran pregunta sería, si ahora con la ley de ingresos está quedando descalificado el artículo 23 del Código, si como consecuencia de ello el artículo 15 del reglamento pues también quedará olvidado. Y ese es un poquito el planteamiento. Sí. La recomendación en respuesta a la de Fabiana. Lo que creemos nosotros es, sigue siendo aplicable este artículo, pero evidentemente estaría limitado que el saldo a favor, ¿no?, que yo quisiera compensar, hablando ya a partir del 2019, debería ser el mismo impuesto contra el impuesto cargo, ¿no? Entonces, ya no es como nosotros antes decíamos, oye, traigo un saldo a favor en 2016, pero sé que a lo mejor voy a tener que depurar y arreglar y voy a tener que posteriormente pagar impuestos. No me preocupaba tanto la penalización y recargos, bueno, más bien los recargos, porque este artículo me ayudaba y me topaba este tipo de contingencias. Ahora ya no será libremente la aplicación también de este artículo que me limitaba, ¿no?, la causación de recargos, ¿no? Y como última pregunta, que también es a lo mejor más del tema de Julia y va a poder profundizar en las siguientes láminas, como hemos visto, lo que sobre todo se castiga ahorita en la compensación es el tema de las retenciones, ¿no?, de pagos a terceros, ¿no? Porque supuestamente hay una licencia a través de esta regla de carácter general, ¿no?, que se publicó en enero en la versión anticipada. Sin embargo, la pregunta es, así, para el amparo, ¿me tengo que dar de alta las obligaciones como retenedores de impuestos? Si no soy retenedor, ¿me puedo amparar? Porque si en un futuro tengo que hacer retenciones de IVA para honorarios, de ISR o de lo que sea, ¿no?, de sueldos y salarios. Estamos para llevar lo que quede, pero... Pues si les parece bien, Iniciamos, ¿no?, el medio de defensa es uno de los temas que se van a abordar. Entonces, pues tal vez lo primero que diría es que hemos sobrepasado la hora que tenemos, entonces una disculpa por eso, y además empezamos un poquito tarde, también en beneficio de los que faltaban por conectarse. Yo lo que les diría es, veo todavía muchas personas conectadas y sé que el tema de esta plática es las posibilidades de ganar el amparo, entonces eso me hace pensar que seguimos interesados en esta parte, además de todo lo que ya hemos platicado, entonces trataré de ser tan breve como se pueda para respeto de los demás, pero pues poner en la mesa el tema que también dijimos que íbamos a abordar, ¿no? Entonces, iniciaría yo con el tema de la suspensión y la concesión del amparo, ¿no?, porque creo que es un tema que ahorita tenemos mucho interés en qué va a pasar. Yo les pongo en la mesa lo siguiente. Desde que se concedió la suspensión en contabilidad, todo el mundo trae en la mente la suspensión y yo diría que prácticamente se puso de moda, ¿no? Todo el mundo piensa en la suspensión y todo el mundo cree que podemos pedir la suspensión y que además nos van a conceder la suspensión contra cualquier cosa. La suspensión en realidad es una figura que no siempre va a aplicar y así como en su momento, en el caso de contabilidad, me parece que había elementos como muy claros para decir que sí se iba a conceder. En este caso tenemos que analizarlo con mucho más detalle y llevar elementos técnicos para que verdaderamente podamos estar en una discusión importante.
Muchos en el medio no están hablando de la suspensión, o algunos sí, pero dicen que no se va a otorgar, pero lo cierto es que poco he escuchado en el medio de un análisis técnico de por qué sí o por qué no, y eso es lo que yo les quiero compartir. Empezaría diciendo en una evolución de cómo se entiende la suspensión. Hasta antes de 2011 era muy claro que en materia de suspensión no regía más que la posibilidad de paralizar. Ese era el motor fundamental alrededor de la suspensión. Había algunos criterios innovadores aislados que podía tener un alcance adicional, pero lo cierto es que el criterio que imperaba era que el único alcance que debía tener la suspensión era paralizar. Pero siempre se ha reconocido también que el objetivo o la finalidad de una suspensión es que prevalezca la materia de lo que se va a resolver, que siga viva en términos jurídicos, aunque no se oiga tan jurídico, esa es la concepción que ha adoptado la Suprema Corte, que siga viva la materia del juicio y que no se causen daños de difícil o imposible reparación. A partir de 2011 hay un cambio trascendental en materia constitucional y en materia de juicio de amparo. La razón es porque ahora se reconoce un efecto restitutorio por una modificación constitucional en materia de derechos humanos que trasciende muchas formas. Una de ellas es ¿qué alcance va a tener ahora la suspensión? ¿Y qué significa esto de los efectos restitutorios? En palabras cortas, lo que significa es, ya no nada más voy a ver como juzgador que se paralice las cosas como estaban. Voy a tener incluso la posibilidad de anticipar los efectos que se darían si se concediera el amparo quejoso. Ese es el efecto restitutorio. Puedo incluso a alguien que se le había privado de un derecho volverle a conceder que temporalmente siga disfrutando de ese derecho. Esta es la modificación que desde mi punto de vista es muy trascendente en materia de suspensión y que hoy para este tema cobra muchísima relevancia. Me voy a permitir pasar a la siguiente lámina y regresar porque este precedente me parece que puede ayudar a entender el tema. En las partes en negritas es la parte relevante y es la parte que quisiera yo poner hincapié. El criterio de que la suspensión no debe otorgar efectos restitutorios o que anticipe la decisión final por ser propios de una sentencia de fondo debe superarse. ¿Qué significa? Que no es cierto que nada más voy a paralizar lo que suceda. En este caso el paralizar no nos serviría porque la norma ya está en vigor. Lo que necesitamos es un paso más y es justo este punto que están poniendo. No nada más, no es cierto que no pueda otorgarse efectos restitutorios que anticipen la decisión final. Seguimos en la parte de negritas. Procede conceder la suspensión a pesar de que pueda adelantar los efectos de la decisión final. Es decir, en la parte final también en negritas y subrayadas. Es decir, cuando de no otorgarse, la restitución que en su caso se ordena en la resolución definitiva puede ser ilusoria. Este cambio es fundamental. Este es uno de los criterios que era novedoso porque se publicó antes, incluso 2011, poquito antes de esta reforma constitucional, pero tiene mucha relevancia porque hoy ha cada vez permeado más. A partir de que se hizo esta modificación de 2011 y ya era, digamos, reconocido desde la Constitución y la Ley de Amparo este cambio en la suspensión, lo cierto es que los juzgados no estaban familiarizados con esta modificación y la posibilidad de restituir. Pero a estas alturas, con el tiempo que ha pasado, cada vez más los juzgadores han empezado a familiarizarse con los efectos restitutorios. Y lo digo así porque hoy por hoy sigue habiendo algunos tribunales en los que todavía son reacios a este tema de los efectos restitutorios, pero lo cierto es que está plenamente reconocido. ¿Y cuál es el principio en esto? Que una justicia que llega tarde y que al final no se va a traducir en una protección real, esa justicia no sirve. ¿Cómo le hacemos para que tenga un efecto real en mi esfera jurídica? Con la suspensión. Y hablo de suspensión porque es el término que conocemos todos, pero el término apropiado es una medida cautelar. Una medida cautelar con efectos restitutorios que me permita anticipar la decisión final, porque si no lo hace, el día de mañana va a ser ilusorio que me concedan el amparo. Dicho de otra manera, Julia, tener una sentencia favorable en el amparo sin haber logrado la suspensión, dadas las circunstancias de algunos contribuyentes, se puede convertir en un buen cuadro de honor sin efectos, porque mientras
dure el proceso, no podrías, digamos, seguir compensando, no podrías seguir aplicando, digamos, el artículo 23 del Código, tal como está el día de hoy, ¿no? Entonces, si lo entendemos bien, para fines prácticos, ¿no?, la suspensión se convierte en un elemento clave, sobre todo que la vida de la ley de ingresos es anual y que desde otro punto de vista, seguramente nos lo vas a platicar, pues para el 2020, si se llega a emitir nuevamente una disposición parecida, habrá que evaluar si todavía no tienes una sentencia definitiva del amparo, si te vas a tener que volver a amparar o ese tipo de cosas. Entonces la suspensión no obtenida pues se convierte en algo que verdaderamente dificulta, ¿no?, la toma de la decisión. Me quedo hasta ahí, pero creo que ese es el mensaje si no lo interpreto equivocadamente. Sí, yo complementaría lo que comentas, Jaime, en que sí es importante la suspensión, definitivamente lo es, pero esta otra parte donde decimos, y si ganamos se va a volver ilusorio y se queda en un marco, no necesariamente, depende de qué hayamos planteado como efectos del amparo. Si nuestro único efecto o petición es para que yo pueda seguir compensando, si no obtengo la suspensión, de nada me va a servir el día de mañana que gane. Pero si buscamos otros efectos más amplios, que es lo que pienso yo que debemos buscar, y es posible en este tema constitucional, entonces, aunque no obtuvieras ese efecto que yo le llamo máximo, podrías tener otras protecciones que podrían ayudarte, y ahorita lo voy a platicar un poquito más adelante. Entonces, partiendo de esa premisa, significaría que en materia de suspensión ha habido una evolución en los criterios, por lo que les explicaba. ¿Qué buscaríamos? Justamente que yo pueda paralizar los efectos de esta limitante y que prevalezca o me restituyan en ese derecho que yo tenía hasta antes de que se modificara. Inclusive si pensamos, como les explicaba al inicio, que el 23 del Código sigue vigente, no me están otorgando algo que no exista, no me están otorgando algo que no tenía, que sigue en vigor. Simplemente estamos paralizando la limitante considerando que hay una norma que me lo permite. Por esa razón, decía yo, en este caso la suspensión es un análisis técnico, hay que meterse en serio. No es, como muchas veces sucede en estos temas de reforma fiscal, que con un análisis preliminar, lo que todo el mundo planteó y vámonos. Aquí hay que meterse en serio para poder discernir estos elementos técnicos que podemos llevar a discusión. Ese es el efecto máximo que buscaríamos con la compensación universal. Pero también podemos buscar, en esta parte que les explicaba yo, ¿hasta dónde llega la ley de ingresos? Realmente tendría que haber regulado los saldos a favor hasta 2018 y las compensaciones de contribuciones causadas hasta 2018. Les pongo en la mesa, si me otorgas la suspensión porque me está afectando esa parte, eso puede ser un camino. Si me niegas la suspensión, tal vez entonces tendrías que reconocer que me la negaste porque la ley de ingresos no afecta en 2018 porque no tiene ese alcance, por poner un ejemplo. Entonces, no nada más es el efecto máximo de decir que me concedan la compensación universal, es poder llevar a la mesa estos elementos que también tienen valor para poder distinguir los alcances. Ahora, lo combino con los efectos del amparo o en el título concesión del amparo, que esa ya es la parte de fondo, porque como platicábamos ahorita, lo mencionaba Jaime también, es la combinación de las dos cosas que debemos analizar para esta parte que tiene mucho valor. Recordemos que es una ley de vigencia anual y eso significa que hoy, en teoría, pues solo va a estar vigente esta limitante hasta diciembre. Entonces, si el juicio de amparo dura más que eso, que es altamente probable, si no se anticipa una medida cautelar con ese efecto que me permita seguir gozando de un derecho que ya tenía y paralizar la limitación, entonces el día de mañana, aunque yo gane el juicio, de todas formas no me dejaste, pues no dejaste que generara esos efectos de forma anticipada, generando ese perjuicio de imposible reparación. Pero lo cierto es que podemos buscar efectos adicionales en esta concesión del amparo. Una medida, por ejemplo, un efecto del amparo o una búsqueda en esta concesión del amparo, ¿qué sería? Hace mucho tiempo, si ustedes recuerdan, existía la compensación limitada y durante mucho tiempo se planteó la necesidad de que fuera universal.
Cuando finalmente se concedió y duró varios años, ahora se vuelve a limitar. Entonces, esta discusión con las violaciones constitucionales que se planteen y con los planteamientos apropiados puede llevar como efecto que además tengamos la posibilidad de tener esa certeza de que hoy sí, mañana no, y entonces ¿qué vas a hacer? No, la certeza de que si ya me habías reconocido la posibilidad de compensar universalmente, ahora no lo restringas otra vez. Ese es un efecto también que se puede buscar, y efectos adicionales en la aplicación de la regla, como hasta dónde llegaba realmente es aplicable 2018 o no. En las violaciones, considerando el tiempo, como les decía, pues tenemos que acelerar un poquito el paso. Nada más decirles, necesito acelerar un poco el paso por la hora que es, y por eso no profundicé en los efectos adicionales de la suspensión, pero quien esté interesado, con todo gusto podemos platicarlos. Ahora sí, pensando en el juicio de amparo y las violaciones constitucionales, les decía yo, sin entrar con gran profundidad en las violaciones constitucionales por el tiempo, les diría concretamente, la discusión de si puede o no limitar en la ley de ingresos porque el código está vigente, ya les platiqué, es una discusión que ya se ha llevado por años en la Corte y que la Corte hoy tiene un criterio. Sí lo plantearía, pero iría un paso más allá y les pongo 3 ideas en la mesa. La primera es la finalidad que buscaba el legislador. Claramente dijo que la finalidad era atacar estas prácticas de la simulación de operaciones con las facturas que se emiten, cuyas operaciones no tienen sustancia. Esa finalidad en realidad no está directamente vinculada a la limitación que se puso, porque esta limitación abarca a todos los contribuyentes e incluso tiene un impacto adicional en algunos otros, como platicábamos ahorita. Tasa cero, sector primario, maquiladoras, quienes tengan certificación y bachiller, etcétera. Por eso está vinculado con el bullet 2. Si nosotros pensamos en la finalidad del legislador de atacar estas conductas en comparación con el resultado que se generó, hoy tenemos una afectación en primera a todos los contribuyentes y en segunda con un impacto mucho más fuerte para varios sectores de los que podrían tener los propios prestadores de servicios con estas operaciones simuladas. Entonces, eso se traduce en una violación constitucional porque no hay una correlación directa entre la finalidad y el resultado. En ese sentido, les plantearía yo además el alcance de la ley de ingresos cuando lo que pretende modificar es una limitación a la forma de extinción de las obligaciones. Ese es un tema que tampoco se ha discutido. Se ha discutido mucho si hay una contradicción en las leyes, sí, pero lo que no se ha discutido es el alcance de regular la extinción de las obligaciones en la ley de ingresos, cuando ya está regulada. El tercer punto que les pongo en la mesa es, a partir de un derecho amplio, porque era la posibilidad de optar por compensar contra cualquier impuesto, inclusive retenciones, ahora lo restringe. Esto puede ser violatorio de derechos humanos de cara a los derechos que actualmente se reconocen. Y en el caso de estos sectores, donde tenemos un impacto muy fuerte por tasa cero, por maquiladoras, por certificación donde se supone que la devolución iba a ser muy expedita y no lo es, en estos casos tenemos la posibilidad de plantear un argumento adicional. Necesitaríamos analizar cada caso para confirmarlo, pero es altamente probable que estos sectores tengan un argumento adicional de cara al impacto que genera para esos contribuyentes, con independencia de que cualquier contribuyente resiente un perjuicio cuando no hay una correlación directa con la finalidad que se buscaba. Finalmente, comentarles algunos temas prácticos del juicio de amparo que vale la pena que tengan en la mente. Todos estos bullets los voy a resumir en lo siguiente. La ley de ingresos nos causa un perjuicio por su sola entrada en vigor, pero muchos han aplicado una compensación contra el pago provisional de diciembre de 2018 o inclusive contra el mensual. Ya está aplicada una compensación y a partir de que se aplique una compensación podría estar transcurriendo un plazo de 15 días para interponer el medio de defensa. Entonces, es muy importante que en esos casos tengamos en la mente esto. Si presenté una declaración en la que hice una compensación, si presenté un aviso de compensación, puede estar transcurriendo este plazo.
y aún estaríamos a tiempo. Pero no nos confiemos en que tenemos hasta el 14 de febrero por la sola entrada en vigor. Otra cosa, tendríamos que analizar si son declaraciones de saldos a favor o pagos de lo indebido hasta diciembre. Tenemos que analizar si tenemos estas obligaciones de retención. Aquí entra el punto que mencionaba Viviana. No necesitamos forzosamente tener la obligación de retener para tener un perjuicio jurídico. Por el solo hecho de ser contribuyente del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, tenemos una afectación en nuestra esfera jurídica, pero es importante valorar en el caso qué es lo que hemos hecho. Hemos presentado declaración compensando, hemos presentado un aviso de compensación, tenemos obligaciones de retención, no tenemos obligaciones, apliqué la facilidad, presenté el aviso, es importante. Y finalmente, tener en mente que para la declaración del ejercicio de 2018, pues obviamente otra vez vuelve a tener relevancia por lo que platicábamos ahorita, ¿no? Podríamos decir, bueno, pues la regla en su versión anticipada ya me protegió porque dice que puedo aplicar contra cualquier impuesto, con tal que sea propio, y entonces si yo tengo saldos a favor, aunque no sean impuestos sobre la renta, los podría aplicar. Eso es correcto, pero ponemos dos puntos. La versión anticipada no está publicada en el diario y tenemos esta primera tema en la mesa hasta que se publique. Y lo siguiente, la pregunta otra vez, ¿la regla de la resolución miscelánea me está dando un beneficio o en realidad me está limitando? Porque, ¿qué va a pasar con las declaraciones complementarias que llegara a tener que presentar en el camino y las distintas reglas de la resolución miscelánea que hemos platicado? Básicamente eso es todo hablando de medios de defensa. Yo diría que el tema de defensa no solamente va a estar con el juicio de amparo como lo hemos platicado ahorita, sino además en el camino en los distintos supuestos seguramente vamos a ver esta posibilidad de defensa también. Entonces, pues durante el año seguramente estaremos platicando nuevamente de estos temas. Julia, probablemente para cerrar con doble enfoque, ¿no? El primero en el ámbito estrictamente legal, como el título del evento lo decía, posibilidades reales de éxito, ¿no? Me parece que con lo que nos has dicho, en términos absolutos, no podemos decir que hay una probabilidad real de éxito de un amparo solo por el hecho de que entró una nueva disposición en la ley de ingresos, sino que habría que entrar al caso específico y a partir de ello identificar si tu derecho, déjame llamarlo así, adquirido, proviene del 2018 hacia atrás. Esto significa que tenías ya un derecho de cobro real y si tenías obligaciones de pago también reales hasta antes del 2019, estás en un contexto muy favorable, ¿no? Pero en caso opuesto, si hoy no tienes saldos a favor y lo único que quieres es promover un medio de defensa con la expectativa de que no te afecte, se convierte en un escenario muy diferente, ¿no? Me imagino que por ahí va el enfoque y en medio está el manejo de la suspensión, en donde claramente pues habrá que darle un peso específico a la obtención de la suspensión, ¿no? Si me dieras oportunidad, yo lo que diría es contexto integral, nuevo gobierno, corte con indefinición, ¿no? En función de que si se bajan los sueldos, si no se los bajan. Nosotros lo hemos evaluado aquí en la oficina y creemos que es un intento que debemos realizar, el tratar de promover el medio de defensa, el ampararnos, solo porque nos parece que es una medida que es excesiva hacia los contribuyentes que siempre estamos ahí cumpliendo y tratando de gestionar devoluciones de impuestos, ¿no? Cada caso particular debe analizarse porque tendrá sus particularidades, pero podría ser, ¿no? el enfoque del medio de defensa. Ahora, me volteo y veo lo que Viviana nos compartió. Hay un sinfín de efectos asociados con las compensaciones, ¿no? Desde la aplicación del antiguo artículo 23, desde la nueva regla miscelánea que está en la versión anticipada, desde la aplicación de estas otras reglas, desde los avisos de compensación. Probablemente ahí, Viviana, debería hacer una recomendación así como muy importante, que para nuestros clientes, antes de ejecutar una compensación, cualesquiera que sea, ¿sí?, se haga una evaluación muy puntual y se tengan cuidados extremos, ¿no? Por ejemplo,
el hecho de que en apariencia no se deba presentar un aviso, si nos llegamos a equivocar, nos puede costar carísimo por las sanciones que hay alrededor de una compensación indebida. Entonces, con esto creo que nuestros clientes deberían estar muy atentos hacia futuras reformas, hacia reglas nuevas, pero ante todo hacia una buena asesoría, que por supuesto nosotros con todo gusto la podemos proporcionar, pero un cuidado extremo en la aplicación de las compensaciones. ¿Les parece bien que ese puede ser un resumen? Sí, de acuerdo. Y dicho eso, pues ya como el tiempo está excedido, simplemente preguntar si a quien nos está ayudando, Raúl, nos está ayudando con el control, si a través del chat hubo algunas preguntas, y solamente daremos respuesta a 2 o 3 si les parece bien para no distraernos demasiado. Ahora hay una que nos plantean, dice, estamos a favor de diciembre 2018 contra retenciones de diciembre 2018. ¿Procede o no procede? ¿Yo? De lo que gracias. Pues justamente ese es el tema que para mi gusto es fundamental, parteaguas. Saldos a favor de 2018 contra retenciones de 2018. Justamente lo que yo les diría es, de cara a la ley de ingresos, por todo lo que ya platicamos, la ley de ingresos no es aplicable. El saldo a favor y la contribución son situaciones jurídicas que nacieron con anterioridad a la ley de ingresos y en ese sentido no tengo que voltear a ver esa ley. Rige el derecho que tenía de optar por compensar las cantidades universalmente. Por supuesto sabemos el criterio de la autoridad por la versión anticipada y justamente la autoridad lo ve como si fuera un beneficio porque parece considerar que es una norma de procedimiento. Desde mi punto de vista, tiene una muy buena defensa porque es una norma sustantiva y los caminos en cómo ejercer esa defensa son distintos dependiendo de cómo queramos caminar también. Correcto. 3 preguntas. ¿Cuál sería el riesgo de no presentar un aviso de compensación? Viviana. Bueno, el aviso de compensación, como ya platicamos, es la norma de procedimiento, ¿no?, que está relacionado con este derecho de compensar cantidades, ¿no?, a nuestro favor, ¿no? Y como hemos platicado, pues reviven, ¿no?, ahorita los avisos de compensación. Si nosotros no lo presentamos, sabemos que es una norma de procedimiento, es un requisito formal, ¿no? Pero también, Julieta nos puede complementar aquí, un requisito formal no me quitaría el derecho, ¿no?, de poder presentar una compensación de saldos a favor, ¿no? Correcto. Desde el punto de vista, con esta distinción sustantiva sí, y normas de procedimiento, lo importante es encontrarnos en el supuesto de tener este derecho de optar por compensar. En el artículo 23 sí pone como requisito siempre que se presente el aviso de compensación, entonces ahí si no presentamos el aviso de compensación vamos a entrar a una discusión que eternamente en tribunales sucede cuando se rechaza una compensación, no presentó el aviso o no lo presentó en plazo. Ahí entonces tenemos que distinguir, una cosa es el derecho a la compensación y otra cosa es la sanción que correspondería por no presentar el aviso o no presentarlo en los términos que debe ser. Correcto. Siguiente pregunta. Si aplico una compensación con el riesgo de que sea rechazada, ¿qué pasa si después tengo una cantidad por pagar del mismo impuesto del saldo a favor compensado? ¿Me puedo arrepentir? Está interesante. Pero si pudieras repetir la pregunta. Si aplico una compensación, me imagino que bajo el entorno que se ha platicado, ¿no?, con el riesgo de que sea rechazada por el SAT, por su criterio, ¿no? ¿Qué pasa si después tengo una cantidad por pagar del mismo impuesto? Es decir, me ubico en lo que dice la ley de ingresos, ¿sí? ¿Me puedo arrepentir? Es decir, ¿puedo regresarme y cancelar la compensación anterior y irme por la ley de ingresos? Esto, quiero pensar que puede ser un contribuyente que tenga un saldo a favor de IVA y que de pronto diga, pues lo quiero aplicar contra el ISR hoy, pero sé que va a contravenir a lo que dice el SAT, y después el día de mañana me sale un impuesto a cargo en el propio IVA, digo, híjoles, ¿por qué mejor me lo hubiera acreditado? Correcto. ¿Se puede o no se puede? ¿Hay procedimientos? Sí, hay procedimientos. Hay procedimientos para corregirse. Evidentemente, la primera compensación, al presentar aclaraciones complementarias y hacer el pago del impuesto, se nulifica. Correcto. Y procedería el acreditamiento posterior, ¿no?, contra la cantidad que tiene a cargo, ¿no? Okay. O sea, sí hay, y otra cosa importante, todos los avisos de compensación
el formulario y los formatos para presentar no se han actualizado. Entonces no tiene ni siquiera, es algo importante aclarar, no tiene ni siquiera candados para cumplir con lo que nos dicen ahora los lineamientos, ¿no? Entonces, por eso también, como tú comentabas, es muy importante ver, cuando yo voy a realizar una compensación cada caso en particular, porque no tenga las limitantes el programa, quiere decir que yo a manga ancha me puedo llevar cualquier compensación, ¿no? Correcto. ¿Vale? Y Última pregunta. en el mismo caso, yo además diría que el componente no dice si la autoridad ya revisó, rechazó o qué sucedió. No. Me parece que es importante distinguirlo por el cumplimiento espontáneo. Claro. Si yo decido al final cambiar de parecer, podríamos estar en el supuesto de cumplimiento espontáneo, no estaríamos en ninguna discusión de multas, y ahí más bien es qué me convendría más, ¿no? Y sobre todo qué medios de defensa también interpusieron. Correcto. Última pregunta, que parecería que ya podríamos generar honorarios, pero con gusto la contestamos. Tengo un saldo a favor de IVA de 2015. Si me voy al amparo y se tarda 3 años, tengo el riesgo de perder el saldo a favor por la prescripción. El tema de la prescripción no lo abordamos en esta mesa, y es que por sí mismo es una plática. Yo les pongo en la mesa 3 cosas muy importantes. Ciertamente, vayamos o no a juicio, yo les diría, siempre tengan en la mente el tema de prescripción. En corto, así de manera resumida, los puntos relevantes en materia de prescripción. Recuerden que el criterio actual de la Corte es: no importa si presentaste la declaración, no importa si el saldo a favor se manifestó en una normal o complementaria, si se incrementó o se decrementó, el plazo empieza a correr a partir de que tenías la obligación de presentarla. Eso confirma que es una norma sustantiva, por cierto. Segundo punto, en medio la única gestión de cobro que el SAT reconoce son las solicitudes de devolución que no tengan un desistimiento propio del contribuyente o que el SAT se tenga por desistido. Entonces, siempre es importante traer en mente los plazos de prescripción, no nos vayamos con la apariencia de la complementaria, y promovamos o no promovamos el medio de defensa, sí tenemos que estar al pendiente. Si nuestra decisión es: me voy a esperar a ver cómo se mueve el medio, voy a presentar una solicitud de devolución a ver qué sucede, o ahorita no la quiero presentar porque el SAT está rechazando, cuidado con la prescripción, porque vamos a sacrificar lo más por lo menos. Tal vez para eso solamente precisar que es muy diferente la prescripción en materia del impuesto sobre la renta, por ejemplo, hablando de un saldo a favor del impuesto sobre la renta, que hablando de un saldo a favor del IVA, en donde la alternativa del IVA está más vinculada con un acreditamiento hacia el futuro, el cual no se sujeta a las mismas reglas de prescripción. Pero eso lo dejaremos para que quien nos hizo la pregunta se acerque y lo veamos con mayor detalle. Si les parece bien, pues gracias a Julia por los comentarios en el aspecto legal, y a Viviana por todo el enfoque en la parte fiscal, y a ustedes por permitirnos compartir con este enfoque el tema que nos parecía era muy relevante. Antes de despedirnos, recordarles que también tenemos otro webinar el día de mañana, muy interesante, porque estamos realizando un análisis que le llamamos profundo y puntual de la aplicación de los decretos que se publicaron recientemente en materia del impuesto sobre la renta. Son 2 enfoques, el de la región fronteriza y el asociado con intereses y operaciones de bolsa, y segundo, el del IVA mismo, que tiene que ver con la reducción de la tasa. Los esperamos el día de mañana, agradecemos su interés y la abundante asistencia, y pues si no disponen de otra cosa, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.